¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo va eso? Lea, ¿querés abrir el mic para que los pueda escuchar? Ahí está. Buen día, Cintia, ¿ahí nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Pudieron trabajar con la consigna del día de hoy? Bueno, ya les habrán contado, mi nombre es Cintia Otaviano, yo soy doctora en comunicación, profe de aquí de la Facu hace muchos años, soy profe en general hace 20 años y periodista desde hace 30 años en diversos ámbitos de la televisión, la gráfica, la radio. He sido la primera defensora del público de servicios de comunicación audiovisual a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en este momento también nombrada en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, integro el directorio de RTA, de los medios públicos. Y desde ahí lo que hicimos fue impulsar el primer código de ética de la televisión y de la radio, que les recomiendo muchísimo que puedan leer porque se trata del primer código de ética en la historia de la televisión pública y el primero también en la historia de la radio pública. Y van a encontrar una serie de lineamientos que son fundamentales para un ejercicio profesional responsable. Ya sé que si en general miran los medios de comunicación o leen determinadas publicaciones, el periodismo está pasando por un periodo de degradación, si quieren, tanto en la palabra como en la praxis, ¿no? Las deontologías periodísticas parecen no existir. Así que en estos espacios donde tengo la responsabilidad de brindarles algún marco teórico, algunas herramientas diferenciadas para poder repensar y para poder pensar por nuestros propios medios. Por eso la propuesta de hoy era que no usaran el telefonito, que tuvieran la posibilidad de generar ustedes mismos una definición con respecto a qué es una efeméride, qué utilidad tiene para el periodismo, y tratar de pensar efemérides de marzo, abril y mayo, el mes que pasó, el que recién comienza y el que viene, que tuvieran vínculo con la comunicación y con el periodismo, ¿no? Porque este encuentro vamos a profundizar sobre periodismo, comunicación, noticia, noticiabilidad y agendas que deberían nutrir su labor cotidiana. Así que si les parece, a medida que me vayan contando qué definición hicieron de efeméride, yo voy a ir subrayando algunas palabras y Lea las va a ir escribiendo ahí en el pizarrón porque va a ser la hoja de ruta de este encuentro. ¿Les parece? Perfecto. Sí, contesto porque estoy más cerca. Así que, ¿quién quiere arrancar con la definición que puso de efeméride y qué significan, para qué sirven para el periodismo? A ver ahí quién se anima. A ver, por acá. Justo una alumna que está fuera del El cuadro. el cuadro. Yo voy a tratar eh, de usar la pizarra, pero ¿se ve? ¿La ven? Sí, ¿Estoy escribiendo o no? sí, 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 se ve perfecto. Acá la Ah, pero por compañera. algún motivo. Puse que es una Ah, fecha bueno, de sí. interés social, no solamente un feriado, necesariamente, sino cualquier día o fecha que transcurrió eh, algo de carácter significativo. Una fecha de interés social. Una fecha, entonces vamos a poner eso. Fecha, interés social. No sé por qué no me escribe, así que Tiene que apretar la el estoy. poquito, profe. La cruz. Sí, tiene que sacar esa notificación para poder escribir. Ah, muchísimas gracias. ¿Cómo me asisten? Me encanta, no saben lo importante que es su asistencia. A ver, y no, pero no escribe, dibuja. Mm, No te preocupes, yo lamentable. escribo en el pizarrón. Sí, y ahora quisiera sacarla. A ver, espera, perdón, ¿eh?
Tendría que poner. Sí, creo que lo viste de la No. Tienen que de manera siguiente. No es mía, ¿eh? Es de Me la parece que no. No, no. No. O sí. Ah, Ahora, Cintia, ¿podés? A ver, Ah, claro, No. en el texto. Ah, pero puedes escribir vos. Ah, sí, no. Vale, suma que la habilite. a ver, ¿ahí ustedes la están viendo? ¿Algún No. tipo habilitar? Ah, ok, es por ese motivo, ok, ok, Claro. ok. A ver, opciones de vista. Vamos Bueno, a... no, No. No. si no, no se preocupen. Lo que ustedes ahora están viendo la pizarra en la que yo no puedo escribir Claro. y sí, el tema es que no la puedo sacar. No sé por qué no la saca. A ver. A ver ahí. Ahí ¿Ustedes está. ven lo que acabo de poner? Fecha, sí, ahí estamos. Vamos. Bueno, fecha, interés social, vamos todavía. ¿Qué más? La voy a... Entonces, un poquito más fuerte, si pueden, les agradezco cuando hablan. Acá, compañera. Sí, yo puse fecha relevante y por lo tanto noticiable. Bien, Fecha relevante y por lo tanto noticiable. sí, perfecto. Estamos tratando de volver a tener la posibilidad de escribir. No, pero va corriendo cada cosita que pongo, va modificando Sí. el cuadrante. Claro, ahí, a ver si me permite este ahora. Y bueno. Bien, entonces, una fecha relevante de interés social, noticiable como condición. ¿Qué más? Yo puse que es un día conmemorativo marcado en la agenda. Bien, entonces, conmemorativo y ya se vincula con las agendas, que esa sería la importancia para el periodismo, ¿o no? Sí. Sí. ¿Qué más? Cualquiera. ¿Qué más pusieron? ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera compartir? Que yo puse lo mismo medio que dijeron. No sé si es como. Yo lo que agregué que tiene como una importancia para ciertos grupos sociales en el ámbito hasta provincial, nacional y a veces internacional. Entonces nos importa el ámbito, una perspectiva geográfica. ¿Qué más? ¿Qué dijiste al principio? Que tiene importancia o un significado para ciertos grupos sociales. Eso. Grupos. ¿Importa que sea la cantidad de personas que integran ese grupo? ¿Tiene relevancia o no? No. No, ¿Nos daría lo mismo la cantidad de personas que lo integran? ¿Qué dicen? Y para mí, ¿Importa que sean muchos, que sean pocos? o sea, yo creo que es una fecha que es relevante para muchos. Por eso también es, no sé, por eso es noticiable, por eso hay tantas noticias que surgen a partir de esa fecha. Para mí es para muchas personas, creo yo. Bien. ¿Qué más tenemos entonces? Es una fecha que tiene que tener relevancia, que tiene que tener interés social
la importancia para el periodismo es que sea noticiable, son hechos a veces conmemorativos, van a formar parte de las agendas, el ámbito, la perspectiva geográfica tiene interés, ¿qué más? ¿Algo más que hayan agregado? Históricas. Fechas históricas, dice un compañero que está fuera de la pantalla. Bien, entonces también nos importa que estén vinculadas con algún hecho que haya pasado en algún momento de este grupo y que tenga relevancia. Bien, ¿qué más? También puede ser días festivos, ¿o no? ¿También qué? Días festivos. Ah, bueno, ese es interesante. Días festivos. En el sentido de alguna fiesta popular, desde alguna que se pueda dar en el espacio común y culturales. Culturales. Bien. Bien. Entonces, estaríamos pensando en las efemérides como una herramienta que puede tener el periodismo, vinculada a estas fechas que son relevantes, que tienen interés social, que tiene que tener criterio de noticiabilidad, que a eso vamos a ir apuntando hoy, que a su vez hay una perspectiva geográfica, que los grupos pueden tener relación en cuanto a la propia historia y que en algunos casos pueden ser días festivos y culturales. ¿Qué pusieron como efeméride de marzo vinculada con la comunicación y el periodismo de manera directa? O una efeméride de marzo que se relacione y que tenga una perspectiva comunicacional. El 24 de marzo. Claro, capaz en la... 8 de marzo. 8 de marzo, ¿qué? El 24 de marzo y el 8 de marzo. A ver, ¿y cómo lo vinculan con la comunicación y el periodismo? ¿Qué pasó el 24 de marzo? ¿Qué pasa el 24 de marzo? Se conmemora la última dictadura cívico-eclesiástica militar y también se reivindica el pedido de memoria, verdad y justicia por parte de las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Es la dictadura cívico-militar eclesiástica o clerical? Se puede decir de las dos maneras, reivindican en lo mismo, ¿no? ¿Significa lo mismo? Sí. Clérigo es más bien una parte específica por ahí del seno de la iglesia, y eclesiástico se refiere más a algo general por parte de una religión en específico. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre entonces es el uso de la palabra, que aunque parezcan sinónimos, verdaderamente no lo son. En el caso de eclesial, ¿a qué palabra me remite? Por ejemplo, ¿no? La palabra más cercana de eclesial. Iglesia. Iglesia, ¿no es cierto? ¿Y la iglesia qué sería? Toda la institución. ¿Es toda la institución? ¿Son todas las personas? ¿Es lo mismo la institución que las personas? No, no, obviamente que no. Bien, entonces, cuando hablamos de eclesiástico estamos haciendo referencia a la iglesia, y la iglesia la constituyen todas las personas. Estamos en condiciones de decir que durante la dictadura cívico-militar fue toda la iglesia la que estuvo involucrada en el genocidio, o lo que queremos referenciar es que las autoridades, la institución, es decir, que la jerarquía, el clérigo, tuvo vinculación con el genocidio. Lo segundo. Lo segundo, entonces, segundo. una de las cosas que tenemos que empezar a pensar es que las palabras, por supuesto, significan, constituyen mundos y a su vez la utilización específica de las palabras nos va a importar en el ámbito del periodismo y la comunicación por la especificidad, porque evidentemente no es lo mismo decir eclesiástico que clérigo. En un ámbito de conversación coloquial sí puede que lo sea, pero no para el ejercicio profesional. Entonces, las palabras, como les decía, crean mundos,
generan definiciones y pueden prestarse en el ámbito del periodismo y la comunicación a confusión o a terminar diciendo cosas que uno no quiere decir y que por ende eso habilitaría a generar lo que se llama el derecho de rectificación y respuesta. ¿Lo tienen presente ese derecho? ¿Qué significa? ¿Lo trabajaron en alguna materia? No. Bueno, el derecho de rectificación y respuesta justamente es un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional a partir de lo que se conoce como el Pacto de San José de Costa Rica. Allí, en ese pacto, está establecido que frente a informaciones que sean inexactas y o agraviantes, es decir, inexactas y agraviantes, inexactas o agraviantes, las personas tienen derecho a pedir que se rectifique esa comunicación. Aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra, rectificación a veces se confunde con ratificación y hay gente que dice ratificación en vez de rectificación. ¿Cuáles son esas diferencias? Ratificar, ¿qué es? Si yo digo algo y lo ratifico, ¿qué estoy diciendo? Son justo lo contrario, ratificar es confirmar. Confirmar. Entonces, cuando ratifico, confirmo. Este derecho es de rectificación, es decir, que tengo que modificar lo dicho, lo tengo que justamente corregir, porque a veces puede ser que se trate de un error, a veces puede que se trate de información que ha sido creada de manera deliberada para confundir, para manipular, y esto quiere decir entonces que como uno de los objetivos de la información es la búsqueda de la verdad, debe ser precisa. Si cometí un error o si brindé una información falsa o una información y una información agraviante, la tengo que rectificar. El problema que tiene la Argentina con ese punto es que no ha hecho una ley para operativizarla. Está en la Constitución, es un derecho que tenemos, pero ¿cómo se pone en práctica? Hoy tenemos tres caminos, uno muy reciente que es el Código de Ética que les conté de la televisión pública y de la radio pública, pero el primer camino es el del Poder Judicial. Es decir, en realidad el primer camino es, hay una información inexacta y agraviante sobre mi persona, es un derecho personalísimo, no lo puedo reclamar en nombre de otros, voy y me presento al medio de comunicación y digo, no, mire, usted dijo tal cosa que no es cierta, de manera que le pido que la corrija. En líneas generales se imaginarán, medio de comunicación, una sola persona por la simetría que hay y porque el periodismo sigue pensando que la información le pertenece a sí mismo cuando en realidad le pertenece al público, pues estamos hablando del derecho humano a la comunicación, no se suele otorgar. Entonces se termina judicializando y el gran problema que tenemos, como se imaginan, es que el acceso al Poder Judicial en la Argentina es totalmente desigual. Entonces depende si tenés recursos económicos o no, depende el vínculo que tengas o no, lo cierto es que lo que va a terminar pasando es, si te otorgan ese derecho, mucho tiempo y vas a necesitar un abogado y recursos. El otro camino para la radio y la televisión es la Defensoría del Público. Ustedes pueden presentar un reclamo en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para que se rectifique esa información. Y el tercero es el de los códigos de ética. Si les pasa en la radio, en la televisión pública, tienen el código de ética. Fíjense lo que dice el artículo número 15 del Código de Ética de la radio. Se otorgará derecho de rectificación y respuesta de manera gratuita e inmediata ante la emisión de información inexacta y agraviante que cause daño a la dignidad, a la honra, a la intimidad de una persona o incluso de un grupo. Amplía un poco más este derecho que les digo que está otorgado en el ámbito constitucional. Dice que no se procederá ante opiniones con las que meramente se disienta. Entonces ahí ya abre dos universos. Uno que es el de la opinión y otro que es el de la información que se brinda. Uno que va a entrar más cercanamente al género editorial, a mí me parece que, yo creo que, desde mi punto de vista, y el otro que se asocia a los géneros informativos. Entonces, realmente son dos cosas que ustedes deben diferenciar y por eso no es lo mismo las palabras que utilicen, porque pueden entrar en un error que termine un derecho de rectificación y respuesta, que luego, si se comprueba que así fue,
puede llegar una demanda civil, es decir, que terminen involucrados en una demanda donde hay que poner después recursos económicos para reparar el daño que esa información inexacta y agraviante puede causar. En el caso del Código de Ética dice que en 10 días hábiles de reclamado, el observatorio que se creó va a determinar el procedimiento a aplicar, porque se imaginan que si yo digo de alguno de ustedes que es narcotraficante y eso va con su foto a la tapa de un diario o circula por todas las redes sociales o sale por los canales de televisión y todas las radios lo están repitiendo, ¿de qué manera creen que se puede reparar ese daño a su reputación, a su dignidad, el daño también al derecho a la imagen, ¿no? Una de las formas que se piensa es que sea dicho de la misma manera, con la misma jerarquización y la misma cantidad de veces, y otro camino es el que dice, no, bueno, que haya una reparación económica, porque a mí todo esto solo no me alcanza. Y la necesidad de la inmediatez, ¿no? Esos son los componentes de un derecho de rectificación y respuesta. Así que la primera gran recomendación es que reflexionemos en torno de las palabras, de las enunciaciones y de las narrativas, porque en la Argentina también existe algo que se llama doctrina Campillay. ¿Lo escucharon hablar alguna vez? ¿Podés repetir, Cintia, porque se cortó en un momento? Algo que existe en la Argentina vinculado con la búsqueda de la verdad y la precisión informativa es la doctrina Campillay. ¿Alguien la escuchó alguna vez? ¿Tienen alguna referencia? Campillay, así con, a ver, vamos a escribirlo por acá. Doctrina Campillay, fundamental para el ejercicio profesional. 1986 fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció justamente a partir de un caso concreto, eh, que la causa fue Julio Campillay contra el diario La Razón. La Razón, que es un diario que no sé si tienen presente, pero bueno, no importa, existía, era de altísima circulación, eh, y tenía también una alta relevancia en la construcción de opinión pública. Lo cierto entonces es que allí se establece la responsabilidad periodística a la hora de informar, y creo que es fundamental que tengan en cuenta que la doctrina Campillay de lo que habla es de la necesidad de una narrativa conjetural, es decir, no alcanza nada más que con el uso del potencial, que es como suelen interpretar los periodistas en líneas generales, que aplican la doctrina Campillay. No alcanza con decir habría, sería, sino que es fundamental que la construcción completa sea conjetural, en el sentido del respeto de la presunción de inocencia que tienen las personas, la comprensión de la existencia de un proceso judicial que no debe ser intervenido, el reconocimiento de la fuente, es decir, que ustedes puedan explicitar cuáles son las fuentes de información y que no queden en la nebulosa de fuentes policiales, fuentes judiciales, sino que puedan decir específicamente, y esto es una búsqueda muy compleja, fuentes con nombre y apellido, ¿no? De manera que las audiencias puedan saber el origen que tiene esa información. Creo que también es muy importante que tengan en cuenta esta doctrina de la real malicia, que lo que hace es distinguir justamente la naturaleza del sujeto de la publicación, ¿no? No es lo mismo publicar una información sobre una persona pública, sobre un funcionario, una funcionaria pública, que sobre una persona que no tiene ese despliegue en la vida social, ¿no es cierto? La necesidad de que siempre piensen en lo que se llama la responsabilidad ulterior, es decir, que una vez que algo se publicó,
está sujeto a responsabilidades ulteriores. ¿Hay libertad de expresión? Sí, pero hay que tener en cuenta esta responsabilidad ulterior, ¿no? Que allí es donde terminamos de ver si hay una información falsa, si hay falsedad en los hechos, que el medio o el periodista, la periodista está publicando como si fueran reales, y cuál es el nivel de negligencia, de despreocupación que hubo, ¿no? Entonces, aquí se trata de que el periodista, si está sosteniendo una situación, la tiene que poder probar con prueba periodística, distinguida de aquella prueba que se obtiene en el marco del Poder Judicial. Así que es fundamental que tengan en cuenta y que puedan profundizar sobre la doctrina Campillay, que nos lleva a realizar una narrativa conjetural en el marco de una investigación periodística o una información. Para dar un ejemplo claro, yo no puedo decir XXX tal persona con nombre y apellido abusó de tal otra si eso no tiene una condena, una sentencia en realidad firme. Puedo decir que existen denuncias de tal persona o de tal que ha dicho que tal otra, si es que no está involucrado un menor, tal otra sería la que habría, ¿sí? Pero tampoco tengan en cuenta que se puede, por ejemplo, dar nombre y el apellido de el abuelo de una niña diciendo que es quien abusó de ella, porque eso nos llevaría a una identificación indirecta de la niña, y si hay algo que hay que respetar son también los derechos de niñas, niños y adolescentes y su interés superior, ¿no? Evitando injerencias arbitrarias, es decir, no vamos a poder decir el nombre de esa persona, aunque esté acusada y con esas denuncias y con la relevancia que tiene, porque estaríamos indirectamente dando a conocer la identidad de la niña. Es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que tratar de tener en cuenta, en realidad que deben tener en cuenta para un ejercicio profesional responsable. Volvamos entonces a nuestras efemérides, que nos quedamos allí con la del 24 de marzo, con la distinción de eclesiástica y clerical, y lo que despierta o puede despertar una consecuencia, una responsabilidad ulterior en la enunciación o en aquello que está siendo dicho en un medio de comunicación. Si voy a pensar en una efeméride, en esta fecha relevante de interés social, que tiene noticiabilidad, como dijeron, que es conmemorativa, que me va a llevar a la historia, ¿cuál va a ser entonces el vínculo con la comunicación y el periodismo? ¿Qué están proponiendo? ¿Por qué la vincularon con la comunicación y con el periodismo? ¿Quién la puso esa fecha? A ver. El 24 de marzo. Sí. Creo que nos pusimos varios. Varios. A ver. Dale. ¿Y cómo la comunicar, cómo la vincularon con la comunicación y el periodismo? A ver. Yo lo entiendo desde el sentido de que lo que es la industria periodística, porque siempre hace contenido por la fecha, apelando, no sé, a pruebas, apelando a testimonios, el caso de la gráfica, relatos, crónicas. Bien, es decir, que en este caso lo que estamos haciendo es usar la efeméride, pero ¿qué enfoque? Eso es lo que me interesa que piensen. ¿Vamos a replicar lo mismo que se hace todos los 24 de marzo? ¿Vamos a pensar en algo nuevo? Una cosa es la efeméride, el hecho, la fecha, y otra cosa es el enfoque. ¿Qué enfoque le podemos dar vinculado con la comunicación y el periodismo, por ejemplo? Y la censura que hubo. La censura y qué aporte podríamos hacer. ¿Hubo censura? Bueno, ¿cuáles son entonces las fuentes de información en este caso? Y ahí nos quedamos. Efectivamente, la clase de hoy se trata de eso. Tenemos una serie de pensamiento con reproducción de lo que decimos, porque efectivamente los medios de comunicación también
transmiten y construyen una pedagogía. El punto es, por eso, la necesidad de empezar a pensar por nosotros mismos, por nosotras mismas, que salgamos de la caja de reproducción habitual y que podamos tener otras perspectivas. Lo que ustedes estuvieron diciendo, me tenés que habilitar a compartir la pantalla o compartir vos el Power. Ahí Lo que ustedes vamos. estuvieron diciendo sobre la, Ahí estamos. la fecha, ¿Lo ves vos, a el ver, Power? Lo puedes ver. Es el primero. Periodismo, comunicación, noticia y noticiabilidad. no se ve, pero no te preocupes, me lo abro acá y nos vamos acompañando. Justamente lo que quiero hoy que tengamos como reflexión es, en principio, con este libro de Estela Martini. Ella es una profe de la Universidad de Buenos Aires, que escribió este libro de la editorial Norma, que se lo publicó hace bastante tiempo, Periodismo, Noticia y Noticiabilidad, pero que vamos a ir acompañando con algunas observaciones que fui haciendo. ¿Qué es la noticia? Fíjense la cantidad de definiciones que tenemos: la divulgación de un suceso, la construcción de la realidad, decía Eliseo Verón en su momento, aportando que efectivamente no todos los hechos son noticia, y ahí es donde viene nuestro punto. ¿Cuáles son los criterios periodísticos y cuáles son las jerarquizaciones? Eso es lo que nos va a determinar las agendas. Pero es clave que ustedes puedan pensar en criterios periodísticos propios y en jerarquizaciones propias si lo que no quieren hacer es reproducir ese factor de dominación que transcurre en el ámbito de la ultraconcentración comunicacional que tenemos en la Argentina. Fíjense que Ted Turner directamente dijo: es lo que está sucediendo aquí y ahora, porque fue pionero en la transmisión de la televisión en vivo, y eso incluso impactó hasta en los géneros televisivos. Lo que hace Estela Martínez es darnos una definición un poquito más amplia. Entonces ella nos dice, bueno, es una construcción efectivamente, porque depende de las decisiones que tome no solo el periodista, la periodista, sino también todo el equipo del trabajo, porque la noticia se constituye de todos los elementos narrativos, no solo desde la fotografía, sino el encuadre, el enfoque, todo lo que vamos a ir viendo hoy. Entonces dice, bueno, es una construcción periodística de un acontecimiento, es decir, no es solo un hecho, sino que ya le aplica el carácter de relevancia que ustedes también le aplicaron a la efeméride. Y genera algunas circunstancias más que tienen que ver con la novedad, lo imprevisible, los efectos futuros que puedan causar sobre la sociedad, y que públicamente haya un reconocimiento, ¿no? Ustedes dijeron, bueno, un grupo, que haya un reconocimiento por parte de un sector o por parte de toda la sociedad. Y yo le agregué que, desde mi punto de vista, la noticia debe focalizarse en el interés social relevante para la toma de decisiones en la vida democrática. Porque, por ejemplo, hay una cámara de seguridad que registró un robo. Desde su punto de vista, ¿eso es una noticia? ¿Sí? Yo prendo la tele y veo que están pasando en un loop, así es como se dice, ¿no? Un continuado en un loop, una imagen de una cámara de seguridad donde hay un robo. Donde hay un robo de un celular, donde hay un arrebato de una mochila. ¿Por qué eso es noticia? Por la forma en la que se comunica, ¿Tiene interés socialmente relevante? ¿Cómo? por la forma en lo que cómo se comunica esa imagen, digamos. Pasa que ahí también entran muchos factores: cuál es la línea editorial, con qué fin también se reproduce eso. O sea, noticia, es noticia. Yo considero que sí, que alguien le robe en su celular, por ejemplo, que hacemos acá en el espacio no familiar. Pero el tema es con qué interés yo también estoy reproduciendo esa noticia, con qué interés la estoy produciendo. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de utilizar mis propios criterios periodísticos y mi jerarquización en cuanto a la construcción de agenda, ¿consideraría ese arrebato de una mochila que fue registrado por una cámara de seguridad como noticia? La invitación que les hago
es a reflexionar en torno de esa última frase que tiene que ver con el interés social relevante para la toma de decisiones de la vida democrática. ¿Qué me aporta a mí ver cómo se están robando una mochila en una esquina de un lugar? ¿Qué información contextual voy a brindar? Porque supongamos que lo que quedó registrado tiene interés social relevante, pero ¿qué información contextual además le voy a dar? Una vez que la persona acceda a esa información, ¿qué toma de decisiones le va a permitir tener? Creo que son como ejes fundamentales que no suelen estar reflexionados, que no suelen formar parte de los criterios y las jerarquizaciones y que por el contrario terminan haciendo que cualquier hecho que fue registrado por una cámara de seguridad, por el nivel de impacto, por el nivel de morbo que genera, y que históricamente el periodismo dice que eso trae rating y a la gente le gusta, es decir, justifica en las audiencias lo que en definitiva termina siendo un negocio, queda en un loop definitivo. Pero el punto es que podamos reflexionar en torno de esa praxis para ver si la vamos a querer reproducir o la vamos a querer cambiar. Si pasamos a la próxima placa, entonces, que ya nos dice cuándo un hecho es noticia. Estos son criterios de noticiabilidad, que es también la base de las decisiones que van a tener que tomar todo el tiempo. Bueno, dicen cuando algo es nuevo. Si algo es nuevo, es un criterio de noticiabilidad. Algo puede ser nuevo, pero no original. Así que si hay algo original, puede ser también un criterio de noticiabilidad. Lo imprevisible, algo que no estaba previsto, de manera que genera una modificación en el rumbo de los acontecimientos, también es un criterio de noticiabilidad. Que sea inédito desde ya, que sea grave. Ustedes habían mencionado la cuestión geográfica, ¿no? Habían dicho, bueno, en efeméride local, regional, global. Bueno, efectivamente, la proximidad geográfica de un hecho lo convierte en noticiable. Les voy a dar un ejemplo muy habitual. Si en un pueblo pequeño se produce un accidente de tránsito donde fallecen 2 personas, por la proximidad geográfica se transforma inmediatamente en una noticia en ese ámbito, pero a nivel nacional no necesariamente va a llegar a ser noticia. Depende, como decían también, del propio criterio de noticiabilidad y del propio criterio periodístico que tenga ese medio de comunicación. Efectivamente, si me dedico a la cobertura del género policial y hay, como decían, una cámara de seguridad que lo registró, puede que se convierta en noticia. De todas maneras, la pregunta va a ser si esa es la noticia. Si yo tengo un accidente de tránsito, como estamos diciendo, con 2 muertes en un pueblo, ¿esa es la noticia? ¿O qué más puedo indagar para que se transforme en noticia? Alguna pista está acá en la placa. Si influyó sobre muchas personas o los lugares. ¿Es lo mismo que fallezca en un accidente de tránsito una persona que es conocida a nivel nacional a que fallezca una persona común? En el sentido de que no es conocida por todo el mundo. La tragedia es la misma porque son 2 personas que mueren, pero efectivamente ahí aparece un criterio de noticiabilidad distinto, ¿no? Que tiene que ver con que esa persona que falleció es una persona conocida. Pero ¿cuál es o debería ser en un accidente de tránsito el verdadero eje de noticiabilidad? ¿Qué piensan ustedes si se encuentran ante la necesidad de una cobertura de un accidente de tránsito? ¿En qué debería indagar para, como veíamos antes, brindar información socialmente relevante que permita tomar decisiones en las vidas democráticas? Si no, ¿qué hacen? Van, cubren el hecho. O chocaron 2 autos, fallecieron 2 personas en tal lugar, a tal hora y chau. En la forma del accidente, ¿cómo ocurrió eso? La forma del accidente, ¿cómo ocurrió? ¿Qué más? Bueno, yo hasta lo que dijiste recién pensaba que era relevante si había o no muertos, pero no creo que sea interesante del todo. No, está bien, es relevante, ¿no es cierto? Esa es como la noticia primigenia y la noticia simple. Murieron tantas personas en un accidente de tránsito, a tal hora y en tal lugar.
También hacia dónde se dirigía, por ejemplo, si es un accidente de una persona, no sé, importante dentro del gobierno, uno quiere saber capaz si el horario de trabajo, hacia dónde estaba. Bueno, habíamos estado mencionando recién las 5W, que en realidad las puedo pensar de manera doble. Que el qué, el quién, cuándo, dónde, cómo y por qué pueden ir hacia una segunda instancia. Porque en este accidente de tránsito, el qué es, chocaron dos autos. ¿Cómo? De frente. ¿Quién? Los nombres. ¿Qué pasó? El accidente. ¿Cuándo? La fecha. Ahora, ¿qué pasa si en ese mismo lugar se produjeron varios accidentes de tránsito? Porque hay un desnivel en la calzada o porque, ¿vieron cuando se expande el asfalto? Que se terminan generando esas a los costados. ¿El qué es el mismo? ¿Entra en juego ahí el para qué? ¿El para qué? A ver, ¿cómo sería el para qué y para quién? Y si es un lugar que, digo, para prevención, por ejemplo, para evitar nuevos accidentes, si es un lugar que suelen pasar cosas ahí, que suelen haber accidentes porque hay desperfectos en el asfalto, faltan semáforos, X cuestiones, es importante que se resalte eso para, digo, o que se brinde esa información y se resalte para que evitar, digamos, para que eso se pueda modificar, no sé. Bien, esa es un poco la ampliación de la 5W, ¿no? Donde se le agrega, bueno, ¿para qué y con qué consecuencias? Ahora, lo que estoy tratando de invitar a pensar es que el qué puede modificarse si indago y busco en la profundidad. Si cada noticia la tomo como un iceberg, es decir, esa noticia primigenia, la punta del iceberg es dos autos chocaron en tal esquina a tal hora, y fallecieron dos personas, es un qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué, como vos estás diciendo, bueno, lo doy a conocer para que haya prevención. Pero si profundizo, puedo tener otro qué, con otro quién, con otro cuándo. Es decir, si yo sé que el accidente se produjo porque ya hubo denuncias de que en ese lugar hay este desprendimiento del asfalto, el responsable, que es Vialidad, no hizo las obras, paso a tener toda una configuración distinta. Vamos a dar un ejemplo más concreto de lo que está pasando ahora. ¿Cuál es la noticia de mayor relevancia de la jornada de ayer, de la de hoy? ¿De qué está hablando todo el mundo? Que no sería lo mismo que la noticia más relevante. ¿Cómo dijeron? Lo de Bernie. Lo de Bernie. Lo de Bernie. El colectivero y la violencia hacia Bernie. Ah, las dos cosas en realidad. El asesinato del colectivero y lo de Bernie, que es la violencia, ¿dijeron? ¿O cómo lo describieron? Hacia Bernie, que es la violencia que... Bien. Ahí tienen un qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué van a ir a tal persona, la asesinaron, colectivero, en tal lugar, de tal manera. Bien, si van por el otro lado, al ministro de Seguridad le pegaron en tal lugar. Sin embargo, también puedo pensar que hay otros sujetos, que hay otro quién, qué, para qué, cuándo, cómo, dónde. Si trascendió que ya había habido un asesinato de un colectivero, ¿se acuerdan? ¿Lo escucharon? Sí. Que era con un ministro anterior, que Bernie estaba en otro lugar, presentó un proyecto, que finalmente ese proyecto salió, se transformó en ley, una serie de medidas de seguridad que tenían que tomar las empresas y que a su vez con un decreto el actual gobernador transfirió los recursos para que justamente pusieran esas medidas de seguridad. ¿Pusieron esas medidas de seguridad? No. Entonces, este es el mejor ejemplo que un criterio de noticiabilidad con aplicación del conocimiento de las 5 o las W ampliadas
me tiene que llevar a una reflexión más profunda que me transforme esas W. ¿Se entiende? Si yo me quedo con la superficialidad de lo que todo el mundo está comunicando, no termino de reconocer cuál es el verdadero trasfondo de esa noticia. Es decir, que tengo que buscar otros criterios de noticiabilidad, tengo que buscar en la agenda, que ahora es lo que vamos a ver en más detalle, otros enfoques. Porque el punto es, ¿qué nos está diciendo? La otra gran noticia que seguramente, o díganla ustedes mejor, ¿cuál es la noticia anterior que estaba en todos los medios de comunicación? Caso de Jay Mamón. El caso de Jay Mamón. Entonces, cuando hablamos del caso de Jay Mamón, ¿de qué estábamos hablando? Cancelación, abuso. Es decir, que ahí el sujeto, con estos criterios de noticiabilidad que estábamos viendo, lo que importaba en este caso es el personaje reconocible, ¿no? Entre comillas, importante, entre comillas, encumbrado, porque ustedes referencian que el tema es el caso de Jay Mamón y mencionan un abuso. Ahora, ¿cuál era el enfoque que se estaba dando? ¿Cuál era el tema del abuso y de qué más se hablaba? De la corrupción de menores. Se desprendió más que nada del caso Eso de... es interesante. De la corrupción de menores, de trata, y en realidad muchos medios se agarran en una conflictividad de la edad, que si eran 14, que si eran 16, y yo creo que el tema esencial es el que vos acabas de decir, es la corrupción de menores. El tema no es Jay Mamón. Es decir, en esta primera lectura de las W típicas que hacemos, está perfecto. ¿Qué abuso? ¿Quién? Jay Mamón. ¿Cuándo? Hace un par de años o durante una cantidad de años. ¿Dónde? En distintos lugares a partir de una, comillas, comillas, relación. Ahora, si yo voy a la profundidad del tema, el qué va a dejar de ser un abuso y va a pasar a ser corrupción de menores. El quién, hay un sujeto del que no se está hablando, que es la víctima. O si se está hablando, en muchos casos se lo está revictimizando. Con lo cual todo esto a mí me da la posibilidad de hablar de corrupción de menores y de los derechos de las niñeces, las adolescencias y las infancias. Y ahí cambio absolutamente el sujeto. Y hablar de los derechos de niños, niñas, adolescentes, me permite a su vez hablar de las obligaciones. Y tengo desde una mirada que puede ser jurídica, a una mirada que puede ser social, a una mirada que incluso puede ser política. Entonces me parece muy importante que puedan reconfigurar esa primera lectura de las 5W para los criterios periodísticos de noticiabilidad y que vayan más allá en una búsqueda que supere la lógica de las agendas tradicionales. Si pasamos justamente a la siguiente placa, no a la de características, tampoco a la de clasificación de géneros, tampoco a la del proceso de construcción de noticias, ni a la de jerarquización, sino a la de las agendas, la placa número 8. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Lo que nos va a permitir reconocer estos tipos de agenda, que vamos a compartir estas 4 agendas, es reconocer justamente cómo puede ser ese proceso de noticiabilidad, ese proceso de jerarquización para llegar al objetivo final, que es brindar información socialmente relevante. La primera de las agendas es una teoría que, como ven ahí escrito, desarrolló Maxwell McCombs con Donald Shaw. Es una teoría de 2 estadounidenses que lo que dijeron es, en realidad existe una agenda setting. El nombre original son de Estados Unidos, es en inglés, pero se puede pensar en una traducción que sea de establecimiento de agenda. No todos los hechos son noticia, no todas las noticias llegan a las agendas, porque en realidad hay una construcción de noticia y por ende hay una construcción, como decíamos, de noticiabilidad. Tienen que darse una serie de criterios de noticiabilidad que ustedes mismos, ustedes mismas pueden ir construyendo otros, que va a determinar la construcción de esa agenda.
Entonces, esa primera perspectiva, la de la agenda setting, es la del establecimiento de la agenda. ¿Cuáles son los hechos que se convierten en noticia y cuáles son los temas entonces que están presentes? A su vez hay otra agenda, porque luego de este primer pensamiento de que los medios de comunicación nos dicen sobre qué pensar, más cercano a todas esas teorías históricas de las agujas hipodérmicas, ¿no es cierto? Que hay una direccionalidad entre lo que ocurre en los medios de comunicación y lo que la gente piensa. Sí, uno, efectivamente, también la propia estructura de personalidad, el propio conocimiento, las propias audiencias pueden reconfigurar esa realidad, ¿no? Que ahí estaríamos más cerca de Jesús Martín Barbero y los medios y las mediaciones. Lo cierto entonces es que se llegó a la reflexión de que no necesariamente te dicen sobre qué, pero sí cómo. Ahí es donde tenemos entonces la agenda de enfoque, en inglés framing, es decir, ¿cuál es el enfoque? Que era lo que estábamos viendo recién. El establecimiento de agenda, cuando yo les pregunté cuál era el tema, me dijeron lo de Bernie. Bueno, ¿pero qué era lo de Bernie? No, el asesinato del colectivero y la violencia con Bernie. Bueno, ese es el tema. Pero ¿cuál es el enfoque? Un enfoque puede ser las violencias. El otro enfoque puede ser, efectivamente, como decíamos, la responsabilidad empresaria en materia de seguridad. Entonces, el enfoque define directamente cuáles son las fuentes de información, de qué perspectiva lo voy a estar mirando, social, jurídica, política, económica. Y eso va a configurar, en definitiva, la forma de tratamiento, la temática, y nos va a hacer un aporte de cómo determinadas fuentes de información ver la vida y el mundo, o un carácter interdisciplinario, si es que verdaderamente trabajo en la necesidad de la comprensión de la existencia de interculturalidad e interdisciplinas en todas las noticias. Parte de las problemáticas que tenemos es que somos muy llanos en el desarrollo de las noticias. Un accidente de tránsito, habla el policía. Un accidente de tránsito, la fuente es un familiar. ¿Por qué no puedo tener una socióloga, un sociólogo, un experto, una experta en accidentología? ¿Qué me detiene a buscar otras fuentes de información? Bueno, muchas veces el propio conocimiento. Entonces se trata de que ustedes todo el tiempo estén buscando ampliar no solo los temas, no solo qué hechos se convierten en noticia y a su vez en temas, sino los enfoques. Los enfoques determinados también por las fuentes de información. Si yo tengo que hablar de una noticia económica, habitualmente se llamaba un economista varón. Ahora se hace un esfuerzo y se piensa en una economista mujer. Ahora la pregunta es, si yo voy a hablar de inflación, ¿por qué mi enfoque es solo sobre economistas? ¿Por qué no puedo consultar a una lideresa de un pueblo indígena que no les impacta la inflación? ¿Por qué no puedo consultar a una niña, un niño, un adolescente? Los enfoques pueden ser múltiples, pueden ser variados. Lo que pasa es que la reproducción de estas pedagogías hacen que las agendas, los enfoques sean los mismos. Si yo quiero ir sobre una efeméride del mes de marzo que tenga que ver con la comunicación, ¿por qué voy al 24? El 11 de marzo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. Es decir, contra la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación. ¿Tenían presentes efeméride? No, si no lo hubieran puesto, ¿no? 11 de marzo, seguramente pusieron el 8. ¿Quién puso el 8? Sí. Unos cuantos. Pusieron el 8 de marzo. Bueno, unos poquitos días después está el Día Nacional entonces de lucha contra la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación, lo que nos da una oportunidad extraordinaria de hablar de las violencias, de hablar del patriarcado, de hablar de las representaciones de subjetividades en los medios de comunicación. Ahora, si voy al 24 de marzo, por allí alguien al principio decía, bueno, por la memoria, la verdad, la justicia, por la dictadura cívico-militar, tuvimos ese debate sobre eclesiástica, clerical, mediática, hablaron de la censura. Pero no puedo aportar otro enfoque. ¿No puedo buscar nuevas fuentes? Sí, efectivamente.
Estela Carlotto es una fuente fundamental, Nora Cortiñas, pero no puedo ir hacia otro abordaje de esa fecha y buscar otras realidades que me permitan visibilizar distintos factores que están siendo silenciados, porque ahí viene el otro punto. Además de la agenda, de establecimiento de agenda, además del enfoque, está la de recorte. Esto es lo que Owen Fis, se escribe O-W-E-N, y después F-I-S, es lo que dice Owen Fis, es, ojo, porque existe algo que se llama censura empresaria. Un poco lo decían al principio, así como existe una línea editorial, esa línea editorial termina con una consecuencia muy grave para las vías democráticas, que es que no todos los temas se transforman en noticia y que no todos los enfoques son permitidos de acuerdo con esa línea editorial. Entonces aparecen la agenda de recorte. Como dijo Arturo Jaureche, los medios de comunicación dicen mucho más por lo que silencian que por lo que enuncian. Es decir, que una búsqueda fundamental para el establecimiento de nuevas agendas son las observaciones sobre los silencios. ¿Quiénes no son fuente de información? ¿Quiénes no son representados en los medios de comunicación? Y ahora, en un ratito, vamos a hacer una reflexión vinculada con eso, porque a través del monitoreo de noticias de la televisión abierta que hace la Defensoría del Público, hemos logrado establecer cuáles son justamente esos silencios temáticos, el silencio sobre los enfoques y el silencio sobre las fuentes de información. Y la última agenda es la agenda SFIN. ¿Qué es esto, no? Los temas que están en la cresta de la ola, los temas de los que se habla todo el tiempo, pero que después se terminan desvaneciendo. Es decir, que por un tiempo vamos a hablar del caso de Jay Mamón, por un tiempo vamos a hablar del asesinato del colectivero y después el tema va a desaparecer. Y los esfuerzos que tenemos que hacer todo el tiempo justamente son por tirar abajo estas realidades. Porque si yo salgo entonces de la obviedad o de ese factor de qué es noticia en los medios de comunicación tradicionales en un ámbito de ultra concentración comunicacional como hay en la Argentina, tengo que quebrar con que en un momento algo sea noticia, porque si es de relevancia social tiene que seguir siendo noticia. Entonces me tengo que seguir preocupando y ocupando de hacer coberturas de manera de poner en eje esas problemáticas y que contribuya a la concientización, a la sensibilización y por otra parte a desnormalizar, porque parte de los conflictos que tenemos es que están naturalizadas y normalizadas distintas realidades y entonces nunca las terminamos de deconstruir para hacer aportes verdaderamente relevantes. Ni que existan estas olas que llevan a la cresta un tema y desaparezcan, ni que reproduzca constantemente las mismas fuentes de información, los mismos enfoques con los mismos temas. Fíjense, si pasamos a la placa número 12, lo que les decía con respecto a qué es tema y qué no, qué es noticia y qué no en los noticieros de televisión abierta. Si nos vamos a dejar guiar por los criterios de noticiabilidad que compartimos al principio, la ciencia, la tecnología, la educación, la niñez y la adolescencia, las personas adultas mayores, ¿no deberían ser noticia? Sin embargo, fíjense, esto es del año 2019, los policiales y la inseguridad llevan el 27,1% del tiempo que se dedica a las noticias. Policiales e inseguridad, pero no la inseguridad construida como aquella vulneración a los derechos humanos. La violencia institucional, por ejemplo, ¿no? Sería de lo más inseguro porque es cometida por ejemplo, policías. Deberían protegerme, pueden cometer un hecho de violencia institucional.
eso es lo más inseguro que hay. Sin embargo, esa es la construcción del término inseguridad en los noticieros de la televisión abierta es la de los daños, los delitos. ¿Cómo? No hablamos. Entró como una, entró como una voz. Los delitos cometidos contra la propiedad privada de quienes menos recursos tienen hacia quienes más. Ese es el criterio de noticiabilidad de la palabra inseguridad. Delitos contra la propiedad privada de quienes menos recursos tienen a quienes más. Si pensamos en los verdaderos criterios de noticiabilidad, el crimen organizado, la trata que mencionaban antes, ¿no debería ser uno de los ejes para el abordaje de temáticas vinculadas con la inseguridad? Sin embargo, no lo es. Política llevaba aquí el 17,2%, y después, como ven, deportes, economía. Fíjense, el pronóstico del tiempo, 3,7%, tiene muchísima más relevancia como criterio de noticiabilidad que los derechos humanos en la Argentina. ¿Llegan a ver el porcentaje de noticias sobre derechos humanos? 0,10%, 0,1, digamos. 0,1%. ¿Se llega a ver ahí? Sí, sí. Miren los pueblos indígenas y los migrantes, 0,00, 0,01, 0,02. Como si nuestros pueblos no estuvieran constituidos por pueblos indígenas, como si nuestros pueblos no estuvieran constituidos por migrantes. Estos son los criterios de noticiabilidad y las jerarquizaciones periodísticas que exigen hoy una revisión de lo que pasa en los medios de comunicación. Las personas con discapacidad, la cantidad de noticias 0,4%. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales que hoy quiero dejar como invitación, ¿no? A pensar qué noticias podemos tener, con qué criterios, con qué enfoques y cómo podemos generar transformaciones sociales a partir de eso. Cuéntenme qué efeméride pusieron de abril. El 2 de abril. El 2 de abril, ¿no es cierto? Directo, el 2 de abril. Si pensamos ahora en todo lo que estuvimos conversando en la clase, efectivamente, el 2 de abril es una fecha de alta relevancia, que tiene interés social, que tiene afectación a la sociedad entera, incluso al mundo. Pero si salgo de esas W iniciales y busco otras, ¿qué enfoque le puedo dar al 2 de abril? Voy a necesitar que me habilites también para pasar un videíto, porfa. Sí. A ver, ¿Qué enfoque le iban a dar al 2 de abril? ¿Qué enfoque le iban a dar al 2 de abril? Primero, porque digo, bueno, 2 de abril, ok, el 2 de abril voy a hacer alguna nota. ¿Cuál? ¿Cuál? Hablen un poquito más fuerte. ¿Qué iban a hacer? ¿Ahí me escuchan? sí, sí. Minuto de silencio. Un minuto de silencio hay acá. La propuesta era hacer un minuto de silencio. No, pero la propuesta inicial, sin pensar en la clase, ¿qué habían puesto? Sí, el 2 de abril, ¿y qué? No, tal vez para una fecha así buscar algún testimonio, nada, algún excombatiente, o bueno, igualmente todos los 2 de abril sucede eso, que se hace alguna noticia, algún testimonio de algún familiar de algún fallecido. Tal vez eso puede ser un tipo, no sé, interesante para esa fecha. Pero casi todos los 2 de abril sucede alguna noticia así también. No es que es algo Exacto, nuevo. entonces, en principio, con la propuesta, estoy yendo
a la reproducción de agenda, ¿no es cierto? Sí. A la reproducción de agenda y a la reproducción de enfoque. Ujú. Busco a un excombatiente. ¿Qué novedades tuvimos en el último tiempo que generó una modificación en el enfoque de Malvinas? Que hay un combatiente que va, no sé cómo decirlo. Una combatiente que ahora es trans. Va, yo vi esa noticia. Bien, yo también vi esa noticia, es decir, que una persona trans contó que fue combatiente de Malvinas. De las mujeres también, ¿no es cierto? Iba a decir Sí. eso yo. La de las enfermeras, pero que no son solo enfermeras, son controladoras aéreas, es decir, participaron en distintos roles. Bueno, eso fue un nuevo enfoque. Es decir, hago la cobertura del 2 de abril, pero busco algo que sea de relevancia. Otro fue también el de la vulneración de los derechos humanos, ¿no es cierto? Combatientes que denunciaron torturas, ese lo tienen presente también. ¿Sí? Sí. Bueno, yo les voy a traer otro para que puedan pensar en cómo se pueden transformar esas agendas, esos enfoques. Fíjense esto. A ver, ¿estoy compartiendo pantalla ahí? ¿Lo están viendo o no? No, No. ¿Me están viendo a mí? Ja. solo te vemos a vos. A ver. Acá tengo como. Vamos de nuevo. Estás autorizada para compartir. Ahí está. Bien, Ahí está. Sí, estamos viendo. ahora sí. Sí. Y a ver, lo voy a pasar. Dura 1 minuto 44 nada más. Si no lo llegaran a escuchar, me avisan. No, no se se escucha. Bien. Está compartiendo pantalla. Tiene que compartir el audio también. Compartir pantalla y audio, claro, ¿no? Sí. Y no sé, de eso está, donde, ¿por qué no me lo ha compartido completo? A ver si yo tengo que hacer alguna autorización adicional. No. Está. Vamos de nuevo. Dejar de compartir pantalla. Y acá tengo compartir sonido, optimizar el video. Y ahí vamos. El 26 de agosto de cada año, la provincia del Chaco conmemora el Día de los Excombatientes y Caídos Indígenas en la Guerra por las Malvinas. ¿Escucharon la primera parte? Sí, sí. Combatientes indígenas en la Guerra de Malvinas. La iniciativa surge en el año 2013 al cumplirse 30 años de la vuelta de nuestra democracia. Desde 2013 se tomó esta iniciativa en la provincia del Chaco. 1 década tiene la iniciativa. ¿Alguien estaba al tanto? No. Bien, seguimos. Los excombatientes y familiares de caídos indígenas, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados donde se sanciona la ley 7277, donde instituye justamente este día. Este día surge en memoria y en honor y reivindicando la figura del gaucho Antonio Rivero, que el 26 de agosto de 1833, meses de la ocupación británica, junto a un grupo de indígenas recupera nuestra Malvina por el término de 4 meses. La ayuda de Buenos Aires nunca llegó, lo que llegaron fueron los británicos, y fue así que Rivero y su grupo son llevados a Inglaterra, juzgados por los jueces británicos, y ellos hacen un dato muy interesante, que ellos dijeron que sus leyes no tienen injerencia en territorio malvinero. Entonces hay un antecedente histórico y jurídico que sin duda es uno de los pilares de nuestra defensa y nuestra reivindicación sobre nuestra soberanía. Y también tiene un propósito descolonizador, es decir, las fechas juegan un rol clave y fundamental en nuestro sistema educativo. Entonces, reivindicar el 26 de agosto no solo por la figura del gaucho Antonio Rivero, sino también sobre todos los indígenas que no solo defendieron soberanía en la guerra del 82, sino también en las invasiones inglesas, en el ejército de Belgrano, de Güemes y San Martín. Por eso, honor y gloria a todos nuestros veteranos, sean indígenas o no sean indígenas, este 26 de agosto. Excelente, ¿lo escucharon? ¿Tomaron nota de la ley? ¿O lo quieren escuchar de nuevo? Sí, dale.
Va de nuevo ahora completito, sin interrupciones mías, porque este es un enfoque que todavía no tenemos. Es decir, que ustedes bien podrían, para cualquier trabajo acá práctico de la Facu, tratar de profundizar en quiénes fueron además integrantes. Hay personas que son de la comunidad Coya, Mapuche, de todo, que claro, han combatido ahí en la Guerra de Malvinas. Así que ahí va completito. El 26 de agosto de cada año, la provincia del Chaco conmemora el Día de los Excombatientes y Caídos Indígenas en la Guerra por las Malvinas. Esta iniciativa surge en el año 2013 al cumplirse 30 años de la vuelta de nuestra democracia. Los excombatientes y familiares de caídos indígenas se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados donde se sanciona la ley 7277, donde instituye justamente este día. Este día surge en memoria y en honor y reivindicando la figura del gaucho Antonio Rivero, que el 26 de agosto de 1833, mes de la ocupación británica, junto a un grupo de indígenas recupera nuestra Malvinas por el término de 4 meses. La ayuda de Buenos Aires nunca llegó, lo que llegaron fueron los británicos, y fue así que Rivero y su grupo son llevados a Inglaterra, juzgados por los jueces británicos, y ellos hacen un dato muy interesante, que ellos dijeron que sus leyes no tienen injerencia en territorio malvinero. Entonces hay un antecedente histórico y jurídico que sin duda es uno de los pilares de nuestra defensa y nuestra reivindicación sobre nuestra soberanía. Y también tiene un propósito descolonizador, es decir, las fechas juegan un rol clave y fundamental en nuestro sistema educativo. Entonces, reivindicar el 26 de agosto no solo por la figura del gaucho Antonio Rivero, sino también sobre todos los indígenas que no solo defendieron soberanía en la guerra del 82, sino también en las invasiones inglesas, en el ejército de Belgrano, de Güemes y San Martín. Por eso, honor y gloria a todos nuestros veteranos, sean indígenas o no sean indígenas, este 26 de agosto. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Puede ser que dijo que no se lo podían juzgar en las Islas Malvinas porque las leyes inglesas no se podían aplicar en las Malvinas, sino que tenían que ser aplicadas en Inglaterra directamente. ¿Eso dijo por una parte? Claro, esa es la parte histórica, digamos, del relato que hace, ¿no es cierto? Que en la época del Gaucho Rivero lo que hicieron fue no reconocer y que entonces eso es un antecedente histórico. Eso que acabas de decir también es un enfoque, porque es una posibilidad de remontarse al hecho inicial, al hecho histórico, para ver hoy toda la cuestión vinculada con la soberanía y con el reclamo de soberanía en los organismos internacionales, que eso es la pista que deja, ¿no es cierto? Dice, tenemos un antecedente histórico del no reconocimiento de leyes inglesas en nuestro territorio, que son las Islas Malvinas. Así que además del enfoque que podemos tener, de hecho, si buscan y googlean, hay algún trabajo hecho sobre las integrantes de comunidades indígenas que son combatientes de Malvinas. Hay un trabajo, de hecho, en Radio Nacional que está incluso nominado a un premio internacional, de manera que tanto el que acabas de señalar como el que estamos diciendo son todos enfoques posibles, porque además otra beta abre diciendo por todos los integrantes de comunidades indígenas que participaron de la defensa del territorio y de la soberanía contra, por ejemplo, los pueblos, las invasiones inglesas. Es decir, que abre toda otra nota más. Cintia, perdón la interrupción, nos van a quedar 4 minutitos de esta sala. Re poquito, así que no sé si después armamos otra, pero vamos a tener ahí un desfasaje de 10 minutos. Bueno, el Zoom les tira. muestro rápido el último ejemplo para que lo trabajen, ¿quieren? ¿Cómo es el mapa de la Argentina? ¿Cómo es el mapa de la Argentina? A ver si reconocen. ¿Cómo es? Sí, sí, así, sencillito. ¿Esto que les estoy mostrando es el mapa de la Argentina? No, pasa todo el espacio de agua y la Antártida. Digamos, Falta la Antártida. falta todo el espacio marítimo, digamos. Bien, ese aporte
es el que quiero que tengan en cuenta y que es fundamental. Hay dos leyes, una es la 26.661, perdón, 26.651. ¿Te acordás cómo se llama ese mapa al que hace referencia? Ah, Está muy bien. no, Tiene un no nombre. sé que bueno, lo vienen trabajando mucho excombatientes de Cecil, digo, ahí, el mar, Muy bien. algo, algo azul, la Pampa Azul. La Pampa Azul es la forma en la que se le está diciendo, pero Pero no, a la otras ley no. Sé que agendas, el porcentaje es digamos, un tercio, el territorio que conocemos es un tercio del que realmente es, si mal no recuerdo. ahí tenemos entonces el verdadero mapa de la República Argentina, lo estoy compartiendo. Es el mapa de la República Argentina bicontinental y sus espacios marítimos. Este es el mapa de la Argentina. Miren qué diferencia extraordinaria. Este es el mapa que tenemos que tener en mente, tal como decía recién el compañero, se le dice la Pampa Azul, por la dimensión que pasa a cobrar todo el espacio marítimo que es argentino. Esto fue por ley, el mapa bicontinental, la 26.651 que les decía y la 27.557. Y de hecho, el Código de Ética de la Radio Pública dice, como algo que se acaba de incorporar, que se otorgará amplia cobertura a, y da específicamente a 40 años, que es lo que estuvimos transitando del conflicto bélico en las Islas Malvinas el año pasado, luego de la ocupación ilegítima por las fuerzas británicas, se reconocerá y difundirá a la Argentina como un estado fluvio marítimo. Esto tiene visibilidad cero en los medios de comunicación. Un estado fluvio marítimo bicontinental, insular y antártico para promover el conocimiento de la interculturalidad histórica y presente del país con soberanía sobre las Islas Malvinas, Antártida y Argentina e islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos circundantes. De hecho, propone que se difunda la historia de las Islas Malvinas, un poco lo que estábamos viendo con el Gaucho Rivero, los recursos naturales, fundamental. El 2 de abril también podemos hablar de los recursos naturales, las características geográficas, económicas, políticas y culturales dentro de la región patagónica, específicamente dentro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Y después sigue diciendo que se hará seguimiento y difusión de las causas y consecuencias de la guerra, como las denuncias promovidas por excombatientes en el marco del genocidio, y que las mujeres excombatientes, enfermeras, instrumentadoras, técnicas y controladoras, se las nombrará con el uso del adjetivo femenino como veteranas y heroínas. Ahí entonces les estaba compartiendo el verdadero mapa de la Argentina, de nuestro estado bicontinental, fluvido marítimo, que no forma parte de la agenda de los medios de comunicación, pero que es fundamental que ustedes lo puedan tener presente, porque uno de los roles que tenemos justamente es el de brindar información socialmente relevante, ¿no? Decíamos, para la toma de decisiones en el ámbito de la vida democrática. Y fíjense que si yo tengo en cuenta la existencia de este mapa, inmediatamente hay una agenda que tiene que ver primero con instalar cómo es todo nuestro territorio, que la territorialidad es incluso mayor, la fluviomarítima, que la tradicional vinculada con la extensión geográfica que tenemos en mente de aquella etapa escolar. Esto nos pone en una situación geopolítica totalmente distinta y ahí hay toda una nueva agenda que se puede trabajar, que también en cuanto a los recursos naturales y la explotación económica es toda otra agenda que se puede trabajar y que entonces esto nos reconfigura incluso el ejercicio mental sobre la soberanía nacional. Si el 2 de abril voy a ir a hacer una nota con un excombatiente y me quedo en la agenda de siempre, con el enfoque de siempre, con las fuentes de siempre, no aporto nada que pueda ser de relevancia cada vez más profunda sobre lo que se planteó como una conflictividad bélica, pero que también trasciende esa realidad o que hoy trae
otras consecuencias. ¿Estoy diciendo que no hagamos notas con excombatientes? No, por supuesto que sí, también con heroínas, también con excombatientes indígenas, y también que tengamos la posibilidad de todo este abanico que se abre de notas a partir de esta comprensión de nuestro nuevo mapa. Se dan una idea entonces de la necesidad de la reconfiguración que tenemos. Uno de los criterios de noticiabilidad que no mencionamos es el propio conocimiento. Si yo no amplío mi horizonte de conocimiento, si yo no amplío mi estructura de conocimiento histórica, cultural, evidentemente voy a seguir reproduciendo aquello que aparece como el deber ser de qué es noticia. Tengo que reconfigurar la mirada sobre qué es noticia, sobre los criterios periodísticos, sobre las jerarquizaciones periodísticas para construir nuevas agendas. Ese entonces es, con los ejemplos que le di, desembocamos en mayo, que seguramente habrán puesto el 25 de mayo, y sin embargo el 3 de mayo es el Día de la Libertad de Prensa. El 3 de mayo es un día internacional que nos permite reflexionar sobre el propio rol de los medios de comunicación y sobre cómo impacta nuestra formación en la construcción de las nuevas agendas. De manera que camino a ese 3 de mayo les dejo entonces la posibilidad de reflexionar en un nuevo periodismo, de no ir a los lugares comunes, porque los lugares comunes se están construyendo desde la concentración comunicacional, que no es nada más que la cantidad de licencias que tiene un solo medio, sino que es una pedagogía que hoy se inscribe en el campo de las crueldades, por lo que vimos de la policialización de los criterios de noticiabilidad, y que requiere, si pensamos el periodismo, la comunicación como una herramienta de transformación social, generar entonces apertura a nuevas fuentes de información, a nuevos enfoques y a estas nuevas agendas. Así que espero que con los ejemplos que estuvimos viendo hoy, lleven en mente la existencia de esas agendas de establecimiento, de esas agendas de enfoque, de esas agendas de recorte y sobre todo de esta agenda surfing que nos lleva a ir a un tema y olvidarlo, cuando en realidad la lucha que tenemos que hacer es permanentemente por la memoria. Nos vamos a volver a encontrar con un tema diferente que va a tener que ver justamente con las violencias contra las mujeres en el marco de los medios de comunicación, el lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo, cómo son los tratamientos responsables y los derechos del colectivo LGTBIQ+, vinculado con la legislación existente y los medios de comunicación, que se supone es algo que conocemos, que tenemos muy presente, y sin embargo cuando vamos a lo puntual, yo no diría tanto. De hecho, les dejo la última pregunta para ir contra eso de, no, yo pero esto ya lo sé. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿habla sobre ética? Es la que regula la radio y la televisión, ¿no? Si trabajo en radio y en tele, tengo que saber cuál es el contenido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 2 artículos, y con esto cerramos. Artículo 3, que son los objetivos. Fíjense, los objetivos. Se reconoce que la comunicación está en el marco del respeto del Estado de Derecho democrático y de los derechos humanos. El objetivo es la persona humana, y que el inciso H dice la actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos. La actuación de la comunicación en base a principios éticos. ¿En qué debates entró este inciso y este artículo? ¿Por qué los medios de comunicación no tienen códigos de ética, no tienen manuales de estilo? Si el objetivo de los servicios de comunicación audiovisual justamente son que su actuación esté en base a principios éticos. Y dice en la nota de ese artículo, importa por parte de los servicios de comunicación audiovisual la autorregulación y la observancia de principios éticos en materia informativa y la adopción de buenas prácticas en el ejercicio de la actividad comunicacional. En base a este artículo y al inciso C del 134, que los medios públicos están obligados a promover un código de ética, es que así lo hicimos en la radio y la televisión, pero en todo este tiempo no se había hecho. Fíjense si no tenemos temas para este próximo 3 de mayo, partiendo de este inciso y de este artículo,
¿cuál es la ética de los medios de comunicación de hoy? ¿Qué ética tiene el que quieran? Porque no importa la perspectiva ideológica y la línea editorial. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice que el objetivo es su actuación en base a principios éticos. ¿Cuáles son los principios éticos? Esa sería una agenda nueva, distinta, del próximo 3 de mayo. Entonces, fíjense como un ejercicio simple. ¿Qué es una efeméride? ¿Cuál es el vínculo con el periodismo? ¿Cuáles pueden ser esas efemérides? Me saca, y eso es lo que necesito y necesitamos, sacudir sus propias subjetividades, que se desafíen a incorporar nuevos conocimientos, que sepan que siempre hay algo nuevo, un enfoque, una fuente que puedo consultar que va a abrir un panorama y que de esa forma voy a contribuir a la profundización democrática. La verdad que les agradezco un montón. Disculpas por esas pequeñas demoras y las circunstancias tecnológicas, pero finalmente creo que pudimos atravesar de todos esos pequeños escollos. El Power es bastante más completo, habla también de newskeeping, gatekeeping, quiénes son las personas que determinan qué es noticia y qué no, cuáles son las puertas de entrada para modificar esas agendas, de manera que lo van a poder ver, se los van a estar subiendo para que lo tengan y puedan reflexionar en torno de eso, pero sobre todo abrir, ampliar las posibilidades de conocimiento y atraer entonces una realidad que sea distinta. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo más aprovechando estos últimos minutos? Ahora nos sobran minutos. Gracias a vos, Cintia. Claro, tengan presente siempre, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esos artículos que mencioné siguen estando vigentes, además de pedir que se deroguen los decretos que echaron por tierra algunos de los artículos y que favorecen una ultraconcentración comunicacional, tengan en cuenta que hay otros y que deben ser cumplidos, y que hay institucionalidad creada también para hacerlos cumplir. Así que se puede reclamar, se puede denunciar, pero sobre todo contribuir en su caso a la visibilización también. Me hacías acordar, hace un ratito me hiciste acordar de que tuve que hacer con un amigo, ayudarlo a ver 10 años del diario El Día, de todos los días, que estaba buscando informaciones para un trabajo que él quería hacer, entre el 98 y el 2008 creo que fue. Estuvimos 2 tardes viendo todos los diarios y lo que nos impresionaba era que, salvo la crisis del 2001, digamos que hubo todo como un cambio, después todo el tiempo las noticias eran exactamente las mismas y se iban como, cada una cantidad de tiempo se repetían, como que en la misma semana o en el mes o en los meses, y era como que fueron 10 años en los que era todo exactamente igual, como si no cambiara nada, digamos. Siempre había algo climático, algo policial, un culo, no sé, una cosita de, no sé, algo del espacio, y siempre se repetía, digamos, que todo el tiempo era lo mismo. Respecto Es tal como vos decís. Es esa característica fordista, ¿no? de la producción, una maquinaria que siempre tiene los mismos procedimientos, siempre implica las mismas pedagogías y que nunca termina siendo intervenida, interpelada para, con una mirada crítica, construir otra. Hay una automatización en el periodismo que tenemos que tratar de evitar. Por eso el ejercicio de no trabajar al principio con el celular, porque parte de esa automatización tiene que ver con que siempre entramos a los mismos motores de búsqueda y que no tenemos en cuenta que a través del uso de algoritmos y de bots nos llevan a determinadas noticias con determinados enfoques y que nunca terminamos de pasar de la primera o la segunda página en definitiva, porque en el marco del capitalismo de plataformas y de vigilancia, otro encuentro que vamos a tener, el uso de inteligencia artificial no contribuye a la multiplicidad, sino que nos termina encerrando en una forma de ver la vida y el mundo, que es la que está mercantilizada, que es lo que vos pudiste ver en el diario y que los que efectivamente, aunque tengamos el ecosistema de comunicación ampliado, es decir, que ya para muchas personas la gráfica haya quedado en el siglo pasado, lo cierto es que las formas de producción siguen siendo las mismas. Cambian las narrativas, pero lamentablemente se terminan replicando esas formas de producción que no están siendo reflexionadas, y que es el objetivo que se tiene en general, porque cuanto más pensás, más desafías la línea editorial, haces una defensa del derecho humano a la comunicación, buscas modificar ese status quo, y eso es lo que
como me han dicho en algún lugar, a vos no te pagan para pensar, cuando es todo lo contrario. Todo el tiempo tenemos que pensar, todo el tiempo tenemos que repensar, todo el tiempo tenemos que seguir incorporando nuevas miradas que desafíen las lógicas de lo que está instituido. Creo que ese es nuestro gran objetivo. Y esa frase de Rodolfo Walsh, ¿no? De lo importante es tener fe en los hechos porque siempre superan las expectativas, pero hay que salir a la búsqueda, ¿no? Hay que ir más allá. Por dar un ejemplo, seguramente habrán leído Operación Masacre, ¿sí? ¿Y hay algún libro más que tengan que leer vinculado con Operación Masacre para ver verdaderamente cómo se hizo ese libro? ¿No? Es decir, Operación Masacre, la investigación y todo la hizo, ¿quién la hizo? La historia cuenta que Walsh, pero había una mujer también muy importante, que había una mujer, creo que Enriqueta, no me sale ahora bien el nombre, pero que siempre fue ninguneada. No sé el Yo nombre. quiero ver a ese compañero que está hablando, que ya pegó como 3 aciertos espectaculares. A ver quién era, ahora sí los veo todos. Ahí, levantá la mano. Ahí al fondo. Está muy al fondo, está muy al fondo. Le agradezco muchísimo. Y fíjense Hay una serie qué en la televisión pública, que hay una serie en la televisión pública que realza la figura de esta mujer. Fíjense las carencias que tenemos todavía en la formación. Leemos Operación Masacre, leemos a Rodolfo Walsh y no leemos el libro de Enriqueta Muñiz. Ahí estaba Enriqueta Muñiz, Historia de una investigación. Rodolfo Walsh en el prólogo le agradece a ella, a Enriqueta Muñiz, y dice, donde dice fui, debería decir fuimos. Donde dice hice, debería decir hicimos. Lo estoy parafraseando. Enriqueta Muñiz nunca lo quiso contar, yo trabajé con ella y nunca quiso contar esto, nunca lo quiso dar a conocer. De hecho, era mítica en la redacción del diario La Prensa, donde trabajábamos, ella estaba en el área de cultura. Y cuando falleció, un periodista se comunicó con la familia para hacerle un homenaje y le dijo, mira, la verdad, encontramos entre todas las cosas unos cuadernos, unos libros escritos a mano. Y terminaron facsimilándolo, está publicado, Historia de una investigación. Enriqueta Muñiz dejó la crónica de cómo se hizo Operación Masacre. Así que lo que vamos a hacer en el encuentro vinculado con el rol de las mujeres y la reescritura de la historia con la participación de las mujeres es empezar por ahí. Ya no vale leer Operación Masacre, solo Operación Masacre, ahora hay que leer también Historia de una investigación, porque entre lo que cuenta Rodolfo Walsh y lo que cuenta Enriqueta Muñiz se comprende mucho mejor cómo se hizo ese libro y lo que implicó. De eso se trata todo el tiempo. Eso que se suele decir, el detrás de la historia, bueno, a veces hay otra historia que es más importante que la propia historia que se contó. Por eso se dice también que los pueblos que triunfan son aquellos que escriben su propia historia. Y aún hoy tenemos que reescribir la historia, no solo del periodismo, de las mujeres, la historia en general, con esta contribución que podemos hacer, pensando siempre cuáles pueden ser los silencios, cuáles los enfoques, cuáles las fuentes que están siendo silenciadas en el marco de los grupos históricamente vulnerados y en el marco de los silencios que suponen una opresión que hay que tratar de saltar. Así que vamos a empezar por ahí, ya que no lo tienen presente, Historia de una investigación, a leer algunos tramos de cómo se hizo investigación, qué dificultades tuvieron, cómo trabajaron en equipo, y si en definitiva Operación Masacre no debería estar firmado por Rodolfo Walsh, pero además por Enriqueta Muñiz también. Ojalá que se queden pensando en estas nuevas posibilidades y en que no, evidentemente no tenemos todo aprendido, no tenemos todo sabido, hay que seguir investigando, hay que seguir aprendiendo y el intercambio colectivo es lo que nos puede dar esa riqueza, ¿no? Porque a veces la mirada individual es corta y si sumamos todas las otras miradas logramos esta ampliación que les estoy proponiendo. Ahora sí, muchísimas gracias, porque ya estamos llegando a la 1 de la tarde y se deben querer ir a comer, seguro, ¿no? Agenda, criterio de noticiabilidad, hambre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cintia. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perdón, y aplaudo así porque saben esta. Esperá, les digo una más, ya que estamos. ¿Saben qué quiere decir esto?
A ver, allá al fondo, ¿alguien sabe que saludó así, no? El aplauso. ¿Aplauso de qué? Lenguaje de señas. Lenguaje. Muchísimas gracias. Y con la interpretación de lengua de señas argentinas, este es el aplauso. Muchas gracias. Gracias a vos, Abrazo. Cintia. Chao, chao.